Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos en esta noche. Es un placer inmenso poder estar en comunicación con ustedes a través de este medio. Damos la gloria y la honra a Dios porque mientras muchas personas usan estos medios para el mal, los cristianos los redimimos y los usamos para la gloria y la alabanza de Dios. Bueno, aquí estamos para comenzar este estudio bíblico esperando la esperando la el reporte de algunos de ustedes. Ya por acá ya veo la primera persona que se reporta, hermana Linda, Dios la bendiga. Muy bien, vamos a comenzar en oración. Padre Celestial, esta es una noche hermosa para estudiar tu santa palabra. Estamos ante ti, Señor, en oración, en clamor, pidiendo que tu presencia se manifieste en nosotros de una forma especial, pidiendo que usted nos enseñe a través de su santa palabra, que cada uno de estos estudios podamos irlos llevando a la práctica y de esta manera, Señor, vayamos creciendo y madurando como creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, es siempre un privilegio enseñar la palabra de Dios y para mí es un privilegio hermoso, ¿verdad? Estar en este momento por este medio. Y decía que mientras muchas personas usan medios como estos para otras cosas, Carmen, buenas noches, que no son agradables a los ojos de Dios, nosotros tenemos el privilegio de redimir estos medios, redimirlos, rescatarlos, ¿verdad? Para edificación de los creyentes, para gloria de Dios, para conversión de muchas personas, para que el mensaje corra y la palabra de Dios sea glorificada. Entonces, alabamos a Dios por eso. Bueno, estamos en una serie que se llama Grandes Temas de la Biblia y les recuerdo que estudiamos la misericordia de Dios, les recuerdo que estudiamos la oración, que es importantísimo para el Hijo de Dios, Ilse bendiciones, y les recuerdo también que estuvimos hablando de la obediencia, que es trascendental para la vida del creyente. Voy a poner un audífono. Creo que con el audífono siempre se oye un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, salvo que ustedes noten que no se oye bien o algo así, me ponen ahí alguna observación. Marielos, bendiciones. En esta noche, hermanos, en los grandes temas de la Biblia, yo he venido tocando un tema en el libro de Santiago, ya por 2 domingos, ¿verdad? Que es la sabiduría. Yo considero que la sabiduría de Dios es uno de los grandes temas de la Biblia, porque sin sabiduría nosotros somos como los abejones de mayo, ¿verdad? Pegando en toda parte. Y bueno, estuve predicando por 2 domingos sobre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, y el domingo pasado estuve hablando sobre la importancia, la necesidad de la sabiduría en los creyentes. Yo esta noche quisiera aprovechar este medio para terminar hablando un poquito más de la sabiduría y voy a titular esta enseñanza Adquiriendo la sabiduría de Dios, adquiriéndola. ¿Cómo podemos adquirir sabiduría de Dios? ¿Cuáles? Andrés, un abrazo, Dios me lo bendiga. Liliana también, un abrazo a usted, un abrazo a Carlitos si está ahí, Dios me lo bendiga. Adquiriendo la sabiduría de Dios, ¿verdad? Adquiriendo la sabiduría de Dios. Es un tema importantísimo porque quisiera compartir con ustedes las formas, los medios que Dios ha puesto, los medios que
Dios nos enseña en su palabra para que esa sabiduría, que es diferente a la del mundo, que hablamos el domingo antepasado, para que esa sabiduría que es tan necesaria, que hablamos este domingo, la podamos nosotros eh, hacer parte de nuestra vida, podamos tener una adquisición de esa sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué medios ha establecido Dios para eso? Aleluya. Gracias, Liliana. Bueno, voy a comenzar diciendo que nos hemos abocado a reflexionar sobre la sabiduría y podemos entender que una es la sabiduría del mundo y otra es la sabiduría de Dios y que nada, nada, nada puede superar la sabiduría de Dios. Eh, También, hermanos, les recuerdo que pueden participar, que pueden poner algún texto, que pueden poner algún comentario, que pueden, no sé, algún testimonio sobre el tema. También se reflexionó el domingo anterior, hermanos, lo importante que es contar y buscar la sabiduría de Dios para enfrentar las pruebas, como nos dice Santiago, ¿verdad? Y para todas las áreas de nuestra vida. El domingo pasado hablamos de más bien que la pregunta no era en qué área necesitamos sabiduría, sino si existe un área en la que no necesitemos la sabiduría de Dios y realmente la necesitamos en todo, ¿verdad? Ahora, el gran problema de nosotros los creyentes es que estamos acostumbrados, hermanos, desgraciadamente, a veces muy similar al inconverso, ¿verdad? Debería existir una enorme diferencia, pero estamos acostumbrados a una independencia de Dios. Imagínense que el solo hecho nosotros, ¿verdad? De salir en la mañana sin reconocer la presencia de Dios, sin dar gracias a Dios antes que ninguna otra cosa, ¿verdad? Dar gracias a Dios por el nuevo día, de pedirle al Señor que Él nos dirija en ese nuevo día. El solo hecho de hacer eso es un grito de independencia de Dios. Estamos diciéndole a Dios, no necesitamos de ustedes, somos independientes, podemos jugárnoslas solos, solas. Entonces, un gran problema de los creyentes es que estamos acostumbrados a ser independientes de Dios, lo cual no debería ser, y a actuar en pequeñas y grandes cosas eh, de acuerdo a nuestros criterios, en pequeñas y grandes cosas de acuerdo a nuestros criterios. Algunos hasta se excusan diciendo, son cosas tan pequeñas que para qué voy a molestar a Dios, ¿verdad? Pero no es eso, sino que hemos declarado una independencia de Dios, aun y cuando somos cristianos, y eso es muy triste. Jenny, Dios la bendiga, bendiciones. Y eso es muy triste. Entonces, en pequeñas y en grandes cosas, hermanos, dependemos de nuestros criterios. En pequeñas y grandes cosas dependemos de nuestros amigos. Ah, yo tengo amigos, voy a preguntarle, voy a pedirle consejo a mis amigos y lo hacemos antes que a Dios. En pequeñas y en grandes cosas, hermanos, echamos mano de nuestros recursos. Ah, yo tengo recursos, ¿para qué voy a estarle consultando a Dios sobre algo que yo tengo recursos? En pequeñas y grandes cosas, hermanos, dependemos de nuestras capacidades y habilidades. Ah, yo puedo, sé hacer eso es fácil. Otras veces he estado en situaciones así, yo puedo resolver esto. Y entonces estamos, hermanos, actuando de una forma independiente de Dios, no dependiendo de Él. ¿Cuándo deberíamos, hermanos? Todos los días de nuestra vida pedir la sabiduría a Dios para cualquier situación inesperada que se nos presente ese día, cualquier problema, cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier consejo que nos pida una persona, haber orado y haberle dicho al Señor, no solo que nos cuide ese día y cuide a nuestra familia, no solo que nos llene del Espíritu Santo, Señor, danos sabiduría para enfrentar este día. Nos hemos acostumbrado a no hacerlo. Nos hemos acostumbrado a ser independientes, ¿verdad? Y es algo que no debería ser. Entonces, repito, ¿verdad? El gran problema de nosotros los creyentes es que estamos acostumbrados
a una independencia de Dios. En pequeñas y en grandes cosas, dependemos de nuestros criterios, dependemos del consejo de nuestros amigos, dependemos de nuestros recursos, dependemos de nuestras capacidades y habilidades y no tomamos en cuenta a Dios. Y eso me recuerda un pasaje en Romanos que dice que por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces Dios se desentendió. Hermanos, vamos a Proverbios para que veamos lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esa actitud de independencia y de la no búsqueda de sabiduría o de subestimarla o de creer que no es algo, que es algo secundario, que no es algo tan importante, que es algo que después de estas prédicas y enseñanzas podemos olvidar. Vamos a Proverbios 1:23. Proverbios 1:23. 23 en adelante. Este pasaje es tremendo. Entonces, el título de la enseñanza en esta noche es Adquiriendo la sabiduría de Dios. Y con esto así también doy término al tema que he venido desarrollando los domingos, parte del libro de Santiago, ¿verdad? Dice Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. O sea, es una reprensión de parte del Señor. Esa reprensión por ser independientes, por no tomarle en cuenta a Él en las pequeñas y grandes cosas, por no invocar esa sabiduría todos los días de nuestra vida. Entonces, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Hablamos de que cuando hablamos del consejo de Dios y de Dios incluso reprendiéndonos por algo, estamos hablando de que no puede haber nada más sabio que el consejo y la reprensión de Dios. Entonces aquí está hablando de gente que, creyentes que se han proclamado con sus hechos, con su vida diaria, independientes. Y entonces dice, yo quise llenarles de mi espíritu, yo extendí mi mano, pero ustedes desecharon mi consejo y mi reprensión no la quisieron. Muy duro, dice, también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Vea que todo eso, ese enojo de Dios, ese desechar, ese no oír la oración en momentos de angustia y todo, es porque cuando todo iba bien, en las pequeñas y en decisiones no tan pequeñas, en cosas no tan pequeñas de la vida y pequeñas, en el diario vivir, no buscamos la sabiduría del Señor, no buscamos su consejo y su reprensión. Entonces dice, cuando me llamen yo no voy a oír, aunque me busquen de mañana yo no les voy a contestar, porque dice el verso 29, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y es muy interesante porque Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y aquí encontramos las dos cosas juntas, ¿verdad? Ustedes no quisieron la sabiduría y no quisieron vivir en el temor de Dios. Ok. Verso 30, sigue hablando el Señor de la sabiduría, dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué lindo, qué hermoso pasaje. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué precioso, ¿verdad?
Pero veamos, hermanos, qué exhortación tan tremenda, qué solemne advertencia, ¿verdad? Piensen cuántos de sus tragos amargos no han sido quizás por una decisión equivocada. Y piense si consultó a Dios antes y le pidió sabiduría antes. Yo en mi propia vida puedo reconocer momentos en que no oré lo que debería de haber orado, no me esperé lo que debía de haberme esperado, quizás no indagué el rostro de Dios buscando su sabiduría como debía haberlo hecho y como la mayoría de los creyentes, ¿verdad? Pasamos tragos amargos. Ahora, Dios no quiere que eso sea una constante. Dios no quiere que eso, Dios lo que quiere es que si pasamos una situación así, aprendamos a que no hay nada más lindo que depender de Dios cada día y pedirle a Dios su sabiduría para todo, ¿verdad? Y entonces Él nos promete que si nosotros tenemos esa actitud, de no menospreciar su sabiduría ni su consejo. Si tenemos esa actitud, dice el verso 33, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué precioso, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora veamos otra amonestación que nos hace ahí mismo en Proverbios 3, versículos 5 al 7. Proverbios 3, versos 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De nuevo nos amonesta, ¿verdad? A no confiar excesivamente en nuestro criterio, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, en nuestra habilidad, en nuestros amigos. No, sino eso es apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino fiarnos de todo corazón, poner nuestra confianza de todo corazón en Dios y tomarlo en cuenta. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vea qué bonito, ¿verdad? A veces no tenemos la seguridad, al final de cuentas no tenemos la seguridad de que lo que vayamos a hacer este, sea lo mejor. Y cuando no tenemos esa seguridad, la Biblia nos dice que lo reconozcamos en nuestros caminos. Y si lo reconocemos en nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras sendas. Eso es un hecho. Él va a enderezar nuestras sendas. Ah, entonces, hermanos, eso es muy importante, ¿verdad? Reconocer a Dios siempre, 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 siempre. Y aún si no estamos seguros y aún si nos estamos equivocando, por el hecho de esa dependencia de Dios, buscando su sabiduría, Él nos endereza. Íbamos equivocándonos, Él nos endereza el camino, ¿verdad? Y aún si nos equivocamos, nos vuelve a poner en el camino correcto. Y vuelve a hacernos la misma amonestación. No seas sabio, verso 7, en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? No seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, hermanos, vemos dos amonestaciones muy tremendas. Ahora, vuelvo a decir, el título de esta enseñanza es Adquiriendo la sabiduría de Dios. Dios se agrada, hermanos, cuando buscamos su sabiduría. Dios se agrada cuando buscamos su sabiduría, porque es dependencia de Él, es humildad. Eh, Cuando nosotros cada día dependemos de Él y le pedimos la sabiduría para todas las cosas, no solamente estamos declarando dependencia, sino que es un acto de humildad. Un acto de humildad, reconocer que Dios es más sabio que todo el consejo y toda la sabiduría que yo pueda acumular. Eh, Quisiera que me acompañara a 1 Reyes capítulo 3, pasaje que mencioné, pero no lo leímos, ¿verdad? Lo cité la historia, pero no pudimos leerlo por razones de tiempo. Y hoy viene al tema de una manera especial, ¿verdad? Eh, Dándole un énfasis, no, porque el domingo hablamos de este tema, de cómo
voy a mencionar a Salomón, de cómo Salomón pidió la sabiduría para gobernar, porque no sabía cómo hacerlo. Pero en esta noche yo lo que quiero recalcar de Salomón es su dependencia y su humildad, porque siendo rey, él reconoció que hay un rey mayor que es Dios, ¿verdad? Entonces acompáñeme a 1 Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primera Reyes, capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Espero que sí. Primera Reyes 3:5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te daré. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué hubiera pedido usted? Veamos el verso 6 al 9. Qué preciosa respuesta, Salomón. Y Salomón dijo, ni siquiera titubeó, ni siquiera lo pensó. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Hermano, ni siquiera lo pensó, de una vez, ¿verdad? De una vez le dijo Dios, pide lo que quieras, Señor, necesito sabiduría y me reconozco como tu siervo y reconozco que es un gran privilegio que me hayas puesto a gobernar en lugar de mi padre. Qué humildad, ¿verdad? Qué humildad la de, la de Salomón, ¿verdad? Y Dios, hermanos, se agrada de esa petición, se agrada. Vea el verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios se agrada, hermanos. Dios se agrada. Por eso es que Santiago retoma este tema y dice, sin reproche alguno le será dado si la pide, si pide la sabiduría. Porque Dios se agrada, hermanos, porque cuando usted y yo pedimos la sabiduría de Dios para la vida diaria, para el día a día, no enfrentamos ni vamos a hacer absolutamente nada si no es con la sabiduría de Dios. Hermanos, cuando reconocemos eso, Dios se agrada y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, hermanos, Dios se agrada. El asunto aquí es que Salomón no confió en sus capacidades para gobernar, ni confió en que él era el descendiente de David, sino que con una gran humildad, él reconoció ante Dios que necesitaba sabiduría. Y dice, y Dios se agradó de que la pidiera. Y como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia, hermano, ni hace acepción de personas, Dios sigue agradándose. Marielos, bendiciones, Marielos soporta. Dios sigue agradándose de nosotros cuando pedimos esa sabiduría, ¿verdad? Veamos a, ahora veamos cómo Dios, hermanos, desea darnos sabiduría para que crezcamos en ella, ¿verdad? Eh, para lo que hacemos, pero sabiduría también para lo que somos, porque aquí hay un detallito que yo quiero mencionar. Dice la Biblia que Salomón se convirtió en el hombre más sabio de toda la tierra, ¿verdad? De ese entonces. Y entonces, valga la redundancia, eh,
lo que sucedió es que venían de todos lados del mundo existente a oír a Salomón, a escucharlo, a oír sus disertaciones, sus proverbios, hasta la reina de Saba, ¿verdad? Y salían asombrados de tal sabiduría que emanaba de su boca. El problema, hermanos, es que él usó esa sabiduría para reinar, para enseñar, para disertar, pero se le olvidó aplicarla a su propio ser. Se le olvidó aplicarla a su propio ser y esto nos deja una enseñanza. Entonces, no solamente pidamos sabiduría para lo que hacemos cada día y las decisiones que tomamos, sino pidamos sabiduría interior, sabiduría para nuestro propio ser, sabiduría, hermanos, para crecer en Dios, sabiduría que nos va a permitir llegar en victoria al final de la carrera. Veamos cómo lo entendía Pablo. 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. Espero que ya lo esté encontrando. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice el apóstol Pablo: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que él se golpeaba el cuerpo y se flagelaba. No, él está usando un par de metáforas, ¿verdad? Un par de metáforas deportivas de los Juegos de Grecia, donde nacieron las Olimpiadas. Ahí en Grecia existía la maratón y las personas que participaban en esa maratón, hermanos, se abstenían de todos los placeres y vivían en un entrenamiento riguroso para competir, tal vez ganar y que les pusieran unas hojitas de laurel. Y dice el apóstol Pablo, una corona corruptible, unas hojillas de laurel que el día siguiente amanecían marchitas. Pero por el contrario, nosotros corremos para recibir, dice, una corona incorruptible, una corona de gloria que no se marchita allá en el cielo. Y también usa la metáfora del luchador, porque ahí en Grecia, a principios de esas Olimpiadas, una de las cosas que más se practicaban, además de la maratón, eran las luchas, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice que los que luchan se abstienen de todo, ¿verdad? También para ganar un premio que se corrompe, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Pablo? Dice Pablo que él corre y él pelea en el reino de Dios, ¿verdad? Y que él se autodisciplina a sí mismo. Él está diciendo que lo que él les aconseja a otras personas, él mismo lo está poniendo en práctica. Que si él le dice a la gente que ore, él mismo está orando. Que si él le dice a la gente que lea la palabra, él mismo la está leyendo. Porque él dice, no sea que yo, siendo alguien que anuncia el mensaje de salvación, al final quede descalificado. Y a los que le anuncié el mensaje se salvaron y yo me pierda. Eso no puede ser, dice Pablo. Entonces, vean la sabiduría de Dios en la vida de Pablo. Aquí yo pienso que superó a Salomón, ¿verdad? Porque Salomón
extendió su sabiduría, pero no la aplicó a su propio corazón. Aquí vemos nosotros a Pablo diciendo, sí, yo predico y me gasto por la obra de Dios y les enseño y los amonesto a que oren, a que se consagren, a que luchen para tener la vida eterna, pero lo que yo les digo que hagan, yo mismo lo estoy haciendo, porque no sea que anunciándoles a ustedes, ustedes se salven y yo no, quede eliminado. Entonces, veamos qué lindo como Pablo aplica, ¿verdad? La sabiduría a su propio corazón. Entonces, estamos hablando de adquirir la sabiduría de Dios. Pida sabiduría, hermanos. Busque la sabiduría de Dios para las cosas que usted tiene que hacer, emprender y las decisiones que tiene que tomar, pero pida la sabiduría de Dios para su ser, no solo para ser, sino para ser. Pida la sabiduría de Dios para crecer en Dios, para tener una vida espiritual, para apartarse del mal, para crecer espiritualmente. Pida la sabiduría de Dios para conocerle mejor a Él, a fin de que usted termine la carrera con éxito y yo también, ¿verdad? Muy bien. Ok, aterrizamos. ¿Cómo puedo crecer en la sabiduría de Dios? ¿Cómo puedo crecer en la sabiduría de Dios? Número uno, yo debo entender que hay una fuente para la sabiduría de Dios. Les dije que iba a hablar de aquellos recursos, de aquellos medios que Dios nos dejó en la Biblia para poder adquirir esa sabiduría y crecer en esa sabiduría divina, aplicándola a nuestro ser y a todas las cosas. Bueno, lo primero para crecer en la sabiduría de Dios es entender que Dios es la fuente. ¿Mm? Entonces, no hay atajos. Solo en Dios puedo encontrar yo la verdadera sabiduría. No la puedo buscar fuera de Dios. Solo en Dios puedo ser sabio. Solo en Dios puedo buscar la sabiduría para tomar las mejores decisiones, la sabiduría para crecer en Dios, la sabiduría para poner como una prioridad en mi vida la parte espiritual de mi vida, ¿verdad? Solo en Dios puedo encontrar esa sabiduría. Entonces tengo que ir a Dios. Proverbios capítulo 2 nos habla de esto. Vamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? ¿Quién dice ahí que da la sabiduría? Sí, correcto. Jehová, el Señor, Dios. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros de la boca de Dios? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo la sabiduría? En Dios. Porque de Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y escuche, vea qué lindo. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y es tremendo porque, bueno, el domingo pasado que enfatizamos que, antepasado, que había dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, que a veces es solo terrenal, pero otras veces es terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Pero aquí dice que Dios da la sabiduría, el verso 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, amados hermanos, lo primero para crecer en sabiduría de Dios es entender que la sabiduría la tiene Dios, viene de Dios, Él es el que la otorga y por lo tanto, si yo no me acerco a Dios, si yo no tengo comunión con Él, si yo no le reconozco a Él todos los días de mi vida y me acerco a Él, entonces no hay forma de obtener esa sabiduría. Segundo, para adquirir sabiduría, crecer en la sabiduría de Dios, yo debo entender que Dios toda su sabiduría la ha puesto en su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Entonces, vea qué tremendo a 1 Corintios 1:24. Tal vez me puede acompañar a 1 Corintios
1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice, mas para los llamados, si usted tiene a Jesucristo, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted es porque ha sido llamado. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios ha depositado en su Hijo Jesucristo no solo su poder, sino su sabiduría en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo mostró Jesucristo esa sabiduría tan tremenda cuando lo acosaban los, los fariseos, los religiosos? Las preguntas en las que lo ponían entre la espada y la pared, si se nos hubiese hecho a alguno de nosotros de fijo, no hubiéramos podido contestar de esa manera. Los dejaba a los hombres más sabios, más religiosos, más conocedores de la ley de Dios, los dejaba con la boca abierta, asombrados, ¿verdad? Por eso decían, ¿cómo tiene este hombre esta autoridad para hablar que aún hasta los demonios, ¿verdad? Le escuchan y se le someten. Pero hermanos, recuerde por ejemplo cuando los fariseos lo pusieron al Señor en jaque y le dijeron, Jesús, ¿es lícito dar el tributo, el impuesto a César o no? Acuérdense que César se autodenominaba Señor y Dios, ¿verdad? ¿Es lícito darle para tus seguidores, es lícito darle a César o no? Hermanos, si él decía que sí es lícito darle los tributos a César, entonces todo su pueblo judío se iba a abalanzar contra él porque decían, este es un traidor, está a favor de los romanos. Y si él decía que no, no es lícito, entonces ahí mismo lo tomaban preso los romanos por sedicioso y por, rebelde. Lo pusieron, dijeron, ahora sí lo tenemos, ¿verdad? Ahora sí lo tenemos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Tienen una moneda? Muéstrenmela. ¿De quién es esta imagen que tiene aquí? De César. Entonces denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¿Qué? ¿De dónde podía haber salido eso si no? Porque toda la sabiduría de Dios estaba en Jesús, ¿verdad? Los dos grupos se quedaron así, ¿verdad? No supieron qué hacer porque intervino la sabiduría divina, ¿verdad? En otra ocasión, le dijeron, Señor, dinos con qué autoridad haces todos estos milagros y con qué autoridad echas fuera estos demonios. ¿Quién te dio esa autoridad? Entonces Jesús eh, les dice, bueno, yo les contesto si ustedes me contestan esta otra pregunta. Juan el Bautista, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y ahora era en ellos los que estaban en jaque, porque si ellos decían que Juan el Bautista era de Dios, Jesús les iba a decir a todos esos fariseos, ¿y por qué no le obedecieron? Y si decían que era de los hombres, el pueblo que creía en Juan el Bautista y lo tenía como un profeta, se iba a balanzar contra ellos. Entonces vieron que no podían contestar. Estaban en jaque. La sabiduría divina, la sabiduría de Dios los puso en jaque, hermanos. Y entonces ellos, claro que sabían, pero dijeron, no sabemos. Entonces Jesús les dijo, entonces yo tampoco les digo de dónde viene mi autoridad. Entonces, hermanos, es tremendo. En Jesús vemos
esa sabiduría. Dios depositó en su Hijo Jesucristo toda la sabiduría. Ahora, Juan dice algo muy tremendo. Juan dice allá en las epístolas, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, en Jesús está la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y si usted tiene a Jesús dentro de usted, por consecuencia usted tiene la vida eterna. Ahora, en Jesús está toda la sabiduría del Padre. Y si usted tiene a Jesús, entonces usted tiene a su alcance la sabiduría de Dios que está en Cristo. Si usted, hermanos, se acerca a Cristo, tiene comunión con Cristo, crece en la comunión con Cristo, por consecuencia, entonces usted va a estar lleno de la sabiduría de Dios. Buenas noches, Ricardo. No importa si llega a este momento de la enseñanza, la ventaja es que queda aquí en Facebook y se puede accesar, ¿verdad? Después de terminar o en otro momento. Entonces, hermanos, si usted tiene a Jesucristo en su vida, tiene una relación pero verdadera, no una relación de mentira, tiene una relación verdadera con Jesucristo. En usted, hermanos, reside también la sabiduría por consecuencia, porque si Cristo es la sabiduría de Dios y usted tiene a Cristo, pues tiene la sabiduría de Dios a su alcance. Y entre más cercanía tenga con su Hijo Jesucristo, más comunión tenga con su Hijo Jesucristo, más se acerque al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, más conozca a Cristo en los evangelios, se coma usted los evangelios, más sabiduría va a tener. Ve ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, cómo vuelve a repetir esto. Primero Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, imagínense que dice que si nosotros estamos en Cristo, tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos completos en Cristo. Entonces, dos cosas, ¿verdad? Para crecer en la sabiduría de Dios, dos cosas. Reconocer que Dios es la fuente de toda sabiduría y si no me acerco a Dios, no voy a tener esa sabiduría. Reconocer que el Padre Celestial depositó en su Hijo Jesucristo toda la sabiduría que Él demostró incluso en su ministerio. Y si en Cristo está toda la sabiduría, como dicen estos versículos, y yo tengo a Jesucristo y tengo una comunión preciosa con Cristo y le adoro y vivo en comunión con Él vive en mí, por consecuencia yo tengo acceso a esa sabiduría, va a estar a mi disposición en el momento que la necesite y que clame por ella. En tercer lugar, ¿cómo adquiero sabiduría? Proverbios 1:7. Proverbios capítulo 1, verso 7. Le voy a decir que este versículo que yo le voy a leer se repite unas 4 veces en la escritura. Y bueno, si usted está tomando nota, quiero decirle que este versículo se va a repetir en Proverbios 9:10. No quiero buscarlos porque dicen exactamente lo mismo. Y entonces, para ganar un poquito de tiempo y terminar a la hora correcta, entonces lo encontramos en Proverbios 9:10, lo encontramos en Job 28:28 y lo encontramos en el Salmo 111, verso 10. Se los voy a repetir, este Proverbios 1:7 que vamos a leer, Proverbios 1:7 que vamos a leer, se repite exactamente igual en Proverbios 9:10, en Job 28:28, en el Salmo 111:10. Y dice así,
Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿cuál es el principio, dice, de ser sabio? Temer a Dios. Entonces, reconocer que Dios es la fuente, que tener una comunión íntima con Jesucristo, porque en Él reside toda la sabiduría, y temer a Dios, tener temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Es el temor de Dios. Hay otros dos textos que no dicen lo mismo, pero tienen la misma idea. Salmo 25:12. Quizá me acompaña usted ahí, Salmo 25:12. Como estamos en estudio, vamos de un lado a otro en la Biblia, ¿verdad? Salmo 25:12. Dice así, Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces veamos qué hace la pregunta. ¿Quién teme al Señor? Está hablando Proverbios y los tres pasajes que les dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Aquí dice que el que teme a Jehová, el Señor le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Qué es saber escoger el mejor camino? Sabiduría. Es la sabiduría de Dios. Al que me teme, dice Dios, yo le enseñaré el camino que ha de escoger. Y no solo eso, vea lo que dice el verso 13. Gozará él de bienestar, su descendencia heredará la tierra y lo más precioso, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Qué lindo, ¿verdad? La comunión profunda con el Señor es en los que le temen. ¿Mm? También esta misma idea se repite en el Salmo 32:8 que mencioné este domingo. Entonces lo voy a leer rápido. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Saber, hermanos, el camino en el que debemos andar, eso es sabiduría. Y Dios dice que si le tememos a Él nos va a dar la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste el temor de Dios? ¿En qué consiste el temor de Dios? Temor de Dios significa reverencia a Dios, tener reverencia a Dios. Mire, hermanos, podemos ser hijos de Dios y tener una comunión con Dios y todo, pero siempre hay que tener presente a la hora que oramos, hermanos, que Él es Dios y nosotros somos sus hijos, que Él es el Rey, nosotros somos sus súbditos, que Él es el Criador, nosotros somos sus criaturas. Entonces, hermanos, todo eso conlleva un respeto a la hora de dirigirnos a Él. No podemos, hermanos, echar mano de... Entendemos que la persona que no conoce al Señor y sobre todo está en caminos muy bajos, creo que Dios pasa por alto mucha de su forma de expresarse, la pasa por alto y hasta escucha esas oraciones por su misericordia. Pero ya en nosotros que tenemos la luz de Dios, no podemos referirnos a Dios con falta de respeto, como el de arriba, como el colochos, como el que conoce todas las cosas, Él sabe. No, hermanos, tenemos que llegar ante Dios con un gran respeto, ¿verdad? Con un gran respeto, reverencia, temor a Dios. Cuando tenemos esa reverencia, ese temor al Señor, ese respeto a Dios, hermanos, Dios promete que empezamos a ser sabios. ¿Qué es el temor a Dios? Es reconocer su poder, hermanos. Es reconocer cuando la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Cuando la Biblia dice, eh, cuando la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, tenemos ese respeto, entonces Dios nos da su sabiduría, ¿verdad? El temor a Dios es el respeto, ¿verdad?
Al pueblo de Dios siempre se le ha conocido como los que temen a Dios. El pueblo de Dios, los cristianos, los que temen a Dios, los que respetan a Dios. Entonces Dios da esa sabiduría. Entonces, mire, llevamos hasta el momento eh, tres aspectos, ¿verdad? ¿Cómo crecer en sabiduría de Dios? Entendiendo que Dios es la fuente, entendiendo que toda la sabiduría reposa en su Hijo Jesucristo, y si yo tengo comunión con su Hijo Jesucristo, potencialmente esa sabiduría está dentro de mí. Respetando al Señor, teniendo temor de Dios, si yo vivo en respeto y temor a Dios, y ese respeto me lleva a santidad, ese respeto me lleva, hermanos, a no meterme en ciertos lugares, a no incurrir en ciertos ambientes, a no hacer ciertas cosas, porque respeto a Dios, ¿verdad? Entonces, ese respeto a Dios me va agregando sabiduría, vea qué lindo, ¿verdad? Número 4, hermanos, la sabiduría de Dios viene por la instrucción. Y ya con esto voy aterrizando, ¿verdad? Permítanme 3 versículos más, nada más. La sabiduría de Dios viene por la eh, instrucción, ¿verdad? Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, verso 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Vea qué tremendo. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces aquí nos dice, hermanos, que la persona que ama la instrucción, ama la sabiduría, crece en sabiduría de Dios, ¿verdad? Eh, entonces, hermanos, entre más instrucción bíblica usted reciba, ¿verdad? Enseñanzas como estas, la predicación de los domingos, la escritura que usted lee en su devocional diario todos los días. Toda esa instrucción, hermanos, esa instrucción nos va haciendo más sabios, sobre todo si la ponemos en práctica, si somos eh, hacedores y no oidores olvidadizos, ¿verdad? Entonces la sabiduría viene también por la instrucción, ¿verdad? Al ser instruidos en la palabra de Dios, nos volvemos más sabios, ¿verdad? Si usted quiere agregar un versículo que no lo voy a buscar ahorita, agregue ahí Proverbios 23:12. Proverbios 23:12. Pero este Proverbios 12:1 que leímos nos da margen a la siguiente cosa que necesitamos para crecer en sabiduría. Dice la segunda parte del versículo, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces la sabiduría también viene por la reprensión o la corrección. Hermanos, no nos gusta que nos reprendan, no nos gustan que nos corrijan. Qué buen pastor es usted hasta el día en que llama a alguien y lo corrige. Hasta el día en que llama a alguien y lo reprende. Por más amor que tenga uno como pastor para corregirlo y reprenderlo, ese día se fue a la iglesia del frente. Ese día se fue a la iglesia que está a los 100 metros, ¿verdad? Porque no le gustó que lo reprendieran, que lo corrigieran. O ese día se fue a una iglesia enorme donde nadie se meta con él y pase desapercibido y sea un número más. Entonces, hermanos, la corrección y la reprensión nos da sabiduría. Y esa reprensión y corrección a veces viene de parte de nuestros padres, a veces viene de parte de alguien que nos quiere, a veces viene de parte de un amigo, puede venir de parte del pastor, directamente de Dios mismo, en su palabra. Ajá, no tienen madurez, tiene razón Lilia. Viene directamente de su palabra, ¿verdad? A ninguno, dígame a quién le gusta que lo reprenda. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Pero hermanos, cuando somos humildes y recibimos la reprensión o la corrección, además de que eso toca el corazón de Dios, toca el corazón de Dios porque al humilde Dios lo exalta. Cuando recibimos la reprensión o la corrección de Dios, hermanos, crecemos en sabiduría. Proverbios 17:10. Proverbios 17:10 dice así, Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha
al entendido más que 100 azotes al necio. La reprensión aprovecha al entendido. Cuando nosotros permitimos, hermanos, por ahí hay una carilla enojada y roja, ¿verdad? Cuando nosotros permitimos, hermanos, ¿verdad? Recibimos la reprensión, hermanos, eso nos aprovecha. Mire, el libro del Proverbio dice también, reprende al sabio y más sabio será. Corrige al necio y es como agarrar un perro por las orejas. Mire, usted puede agarrar un conejo por las orejas, pero si usted agarra un perro por las orejas, usted se queda sin mano. Dice, corrige al necio es como agarrar al perro por las orejas. O sea, usted va a salir mal. Entonces no pierda tiempo corrigiendo al necio, no pierda tiempo. Pero hermanos, si nosotros no queremos caer en esa categoría de necios, si queremos ser cada día más sabios que ser en sabiduría, aceptemos la corrección, hermanos, aceptémosla. Veamos ahí Proverbios 23:12. Proverbios 23:12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de la sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Entonces veamos que ahí habla de un contexto de la corrección, de la reprensión, hermanos. Entonces aceptemos la reprensión, la corrección. A veces podemos sentirnos, hermanos, corregidos directamente por la mano de Dios. Sentimos que Dios nos está corrigiendo en algo, ¿verdad? El versículo no era ese, era Proverbios 19:20 y este me gusta mucho, por lo tanto, si ustedes me regalan unos 5 minutitos para terminar, este versículo me gusta mucho, lo veo muy importante, Proverbios 19:20. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Oiga, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Cuando nosotros permitimos la reprensión y la corrección, hermanos, nos volvemos más sabios, crecemos más sabios y conforme más viejos, más sabios nos vamos haciendo porque recibimos la reprensión y la corrección con humildad. Y este versículo, hermanos, también nos dice algo importante, que sería el otro punto para crecer en la sabiduría de Dios. Dice, escucha el consejo. Hermanos, nosotros crecemos en sabiduría de Dios cuando recibimos el consejo de gente espiritual y sabia, ¿verdad? No toda persona, hermanos, tiene la sabiduría para dar consejo, ¿verdad? No todo creyente incluso tiene la sabiduría para dar consejos, pero cuando alguien tiene ese don para aconsejar que viene de Dios, ¿verdad? Nosotros somos sabios y aprovechamos ese recurso y recibimos el consejo de Dios de personas sabias y espirituales, no inconversas, sabias y espirituales, ¿verdad? Y hermanos, por último, por supuesto que la oración. Por supuesto que la oración es el otro recurso para crecer en sabiduría. Porque el libro de Santiago que estamos estudiando, capítulo 1, verso 5, dice, eh, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, hermanos, la oración es el otro recurso. Permítame resumirlos. Para crecer en sabiduría de Dios necesitamos entender, estar seguros que Dios es la fuente. Fuera de Dios no la vamos a hallar. Debemos entender que Dios ha depositado toda esa sabiduría en Jesucristo. Si de verdad tenemos a Jesucristo y mantenemos una comunión diaria con Jesucristo, potencialmente está esa sabiduría en nosotros. Debemos, número 3, de tener temor a Dios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Debemos aceptar las instrucciones de la palabra de Dios. Entre más seamos instruidos en la palabra de Dios, más sabios nos volvemos. Debemos aceptar la reprensión y las correcciones, porque en la reprensión y en la corrección, hermanos, nos volvemos sabios, ¿verdad? La sabiduría, además de que muestra una gran humildad, y la sabiduría viene, por supuesto, por medio de la oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala.
Hermano, por lo tanto, no desestime ni tenga en poco la sabiduría que Dios le ofrece. Dejemos a un lado el orgullo y humillémonos en cada situación, pequeña o grande, ante Dios. Incluye en su vida cada una de las cosas necesarias para ser más sabio. Cada una de estas cosas que le he mencionado, inclúyelas en su vida para que usted crezca en sabiduría. Con esto termino este tema de la sabiduría que estuve desarrollando 2 domingos y hoy decidí tratar como uno de los grandes temas de la Biblia cómo adquirir la sabiduría de Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente. Les amo mucho en el Señor. Un abrazo a todos ustedes. Los llevo siempre en mis oraciones, estoy orando por ustedes. Y el jueves tenemos la hora de poder, así que hermanos, le animo a que el jueves usted se conecte para tener ese tiempo precioso de oración y de intercesión. Dios me los bendiga a todos.